Ok, entonces el tema de la sesión de número 12 del día de hoy viene siendo física de la audición. Lo hemos separado en estos bloques para poder comprenderlo mejor. Primero, una introducción, luego vamos a hablar sobre la física del sonido, vamos a diferenciar la percepción del sonido que viene siendo tono, frecuencia, timbre. También vamos a ver la diferencia entre intensidad del sonido, la sonoridad y cómo se mide esta, y también las partes más anatómicas del oído humano, ¿verdad? El oído externo, medio y también el interno, y cuál es su importancia y cómo se da la transducción de ondas físicas al impulso eléctrico, ¿no? Para que pueda ser procesado en nuestro cerebro. Primero comenzamos con lo que es la física del sonido, ¿no? ¿Qué es el sonido? El sonido viene siendo un movimiento oscilatorio, o sea, una onda, que se va a propagar estrictamente por medios materiales. ¿Eso qué quiere decir? Como por ejemplo cuando nosotros hablamos, las ondas que emitimos gracias a nuestro sistema fonador, las ondas van a viajar por medio del aire, que es el medio físico por el que va a viajar. Si es que estuviéramos en un medio sin aire, entonces no se podría escuchar nada. ¿Por qué? Porque el sonido necesita estrictamente un medio físico para que pueda viajar y pueda ser percibido por el oído del receptor, como vemos aquí en este caso. Si nosotros hablamos, nosotros nos convertimos en una fuente de sonido y hasta donde se escuche nuestra voz va a comprender lo que es el campo sonoro, ¿no? Y depende de dónde esté el receptor para que pueda percibir el sonido que nosotros estamos emitiendo. Entonces, el espacio entre la fuente, o sea, de quien salen las ondas sonoras, hasta el receptor se va a considerar como lo que es el campo sonoro. ¿Y cómo se da la propagación del sonido? El sonido tiene una particularidad porque no es como las demás ondas. El sonido se va a propagar en ondas longitudinales, como vemos aquí en la imagen en la parte de abajo. ¿Qué quiere decir? De que las moléculas, o sea, las ondas, van a vibrar en la misma dirección que, o sea, las moléculas del medio, por donde está viajando en este caso las moléculas del aire, van a viajar en la misma dirección por donde va a viajar la onda, a diferencia de una onda transversal, como en este caso podría ser la luz. ¿Sí? Entonces, la propagación del sonido, recordemos, el sonido viene siendo una onda, en este caso longitudinal, y la luz vendría siendo una onda transversal. Ahora, esta viene siendo una ejemplificación clara de lo que es una onda sonora y tiene partes, ¿sí? Vamos a diferenciar las partes. En este caso tenemos la frecuencia. La frecuencia en este caso, bueno, se mide con la letra F y su unidad van a ser los hercios o hertz, como vemos aquí, la H mayúscula con una Z minúscula, que también se le podría decir como ciclos por segundo, o sea, cuántos ciclos, cuántas vueltas da por segundo. Y lo que va a determinar la frecuencia viene siendo el tono. Si es que la onda se encuentra a una alta frecuencia, o sea, son más picudas, se podría decir la onda, determina que es un tono agudo. Y si las son más bajas, los picos de las ondas, vendría siendo una frecuencia más baja, o sea, un sonido más grave, sería el que percibiríamos, ¿sí? En este caso ahora el periodo viene siendo la inversa de la frecuencia. En este caso se va a medir en su unidad de segundos y viene siendo el tiempo entre dos picos de onda, como vemos aquí en este caso. Las partes de arriba que van a el máximo de la amplitud, o sea, el ancho de la onda para arriba y para abajo, el punto máximo viene siendo el pico de la onda, ¿no? Entonces, en este caso, el periodo va a ser el espacio entre dos picos de onda, puede ser superior o inferior. Entonces se va a medir en segundo y va a representar el tiempo entre onda y onda. Ahora pasamos a lo que es la longitud de la onda. Como su mismo nombre, la longitud viene siendo una medida de espacio, entonces su unidad viene siendo los metros y se va a clasificar con esta pequeña fórmula en la que la longitud de onda va a ser igual a la velocidad sobre la frecuencia. ¿Y qué cosa es lo que nos va a indicar la longitud de onda? Nos va a indicar una distancia. Recordemos, longitud de onda entonces nos indica la distancia. ¿Distancia de quién? De la onda que va a recorrer en un determinado tiempo, en este caso segundo, ¿no? Entonces nos va también a ayudar a reconocer cuál es la velocidad o la rapidez con la cual se propaga la onda. Nos va a ayudar a reconocer si es que tenemos una onda que se propaga demasiado rápido en determinado medio porque abarca una gran distancia en pocos segundos o si la onda tiene una velocidad más disminuida. ¿Sí? Dependiendo también el medio por el cual está pasando esta onda. Y ahora pasamos a la parte que es un poco más engorrosa, pero de gran importancia, que viene siendo la amplitud o intensidad en este caso. Su símbolo viene siendo la letra I y sus unidades, como en este caso viene siendo energía, entonces su unidad viene siendo watts sobre metros por segundo. Porque, va a significar esta amplitud o esta intensidad? Viene siendo la energía que la onda va a llevar consigo en su recorrido.
¿no? Y va a estar determinada por la altura máxima que va a alcanzar esta onda desde el punto de equilibrio, desde el punto base que vemos aquí. Entonces, esto va a estar relacionado con el volumen que vamos a percibir, ¿no? Entonces, recordemos la diferencia entre intensidad, que viene siendo la energía que nosotros, que va a tener la onda, que lleva consigo, y esto va a determinar el volumen. Si es una intensidad fuerte, significa que vamos a recibir también un sonido fuerte, ¿no? Y de igual manera, si es una intensidad baja, el sonido que vamos a percibir también viene siendo más bajo. Pero hay que hacer una aclaración entre lo que es intensidad y entre lo que es intensidad percibida, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante porque tienen diferentes formas de medir. Solamente para ver eso. Esta intensidad que vemos acá no es el mismo concepto de cuando se percibe en el oído humano, ¿no? Va a tener otro nombre que lo vamos a ver a continuación. Entonces, en este caso, intensidad solamente viene siendo lo que es energía, ¿sí? Pero para percibir se crea otro concepto para hacer más práctico las mediciones y los ejercicios. Ahora, lo que vamos a ver aquí es un ejemplo práctico de cómo vamos a diferenciar entre lo que es frecuencia y la longitud de la onda. En este caso, lo vamos a ver con un ejemplo de un violín o en este instrumento que estamos viendo aquí y cuando se toca a diferentes frecuencias. ¿Eso qué quiere decir? De que cuando lo hacemos vibrar, por ejemplo, en este caso, un poco más lento, ¿y qué pasa cuando lo hacemos vibrar más rápido, ¿no? Vemos aquí la diferencia de los sonidos que van a producir y en este caso, la regla que tenemos que sacar o la relación viene siendo de que la frecuencia de la vibración en la cual se va a repetir la onda viene siendo inversamente proporcional, o sea, su contrario a lo que es la longitud de la cuerda. ¿Qué nos quiere decir eso? De que si la longitud, en este caso vemos aquí que está como, da un ciclo o dos ciclos, vemos aquí, entonces, si la longitud en este caso se va a reducir a la mitad, la frecuencia se tiende a duplicar, como vemos en este caso. Acá vemos que la frecuencia de la onda viene siendo de 2. Acá hay una completa y acá hay mitad y mitad. Y en este caso, como vemos de que la longitud de la onda que vemos aquí, que es una onda muy larga, se ha reducido a la mitad, entonces la frecuencia que vamos a encontrar aquí viene siendo 1, 2 y 3 y 4, como vemos aquí. Entonces, vemos de que cuando la longitud se va a reducir a la mitad, vemos aquí un pico, entonces acá lo que va a pasar con la frecuencia, vemos dos picos, ¿no? De que se duplica. Y de igual manera en la parte de acá. Entonces, esa es la relación importante entre frecuencia y la longitud de onda, que son inversamente proporcionales. Lo que afecta a uno, si lo multiplicamos por 3 a uno, entonces al otro tenemos que dividirlo entre 3. Y esa sería la relación. Por ejemplo, en este caso, si la cuerda de un violín va a vibrar a 500 veces por segundo, les pueden preguntar, si les puede venir un problema, 500 veces por segundo o 500 Hz. Entonces, ¿qué es lo que pasa si se reduce su longitud a la mitad? Lo que vendría siendo entonces, lo que va a afectar directamente viene siendo la frecuencia. Si la longitud se divide entre 2, la nueva frecuencia tendría que ser por 2, ¿no? Entonces, los 500 Hz lo multiplicamos por 2 y obtenemos lo que es la nueva frecuencia, en este caso 1000 Hz. ¿No? Que sería entonces que se repetiría más rápido lo que es la onda. Ahora pasamos a los que son las cualidades perceptivas del sonido, porque como les enseñé, como les acabo de mostrar en la tabla, una cosa es la física, lo objetivo, y otra cosa es ya cuando llega al receptor, que viene siendo la percepción y todo este proceso primero de captar las ondas por el oído humano y conducirla a su interpretación en el cerebro, ¿no? Luego vamos a ver todo el viaje que va a hacer en el cerebro, pero aquí vamos a dividir los procesos entre lo que viene siendo la física, algo objetivo, ¿no? Y la percepción de cuando, bueno, se procesa en el oído humano. Por ejemplo, cuando hablamos de física tenemos lo que es frecuencia, que ya lo hemos visto, pero en la percepción tenemos lo que es el tono. Tenemos que establecer ahí la diferencia. Y cuando nosotros lo escuchamos, si es que tenemos una frecuencia alta, por ejemplo, como en este caso, lo que vamos a percibir viene siendo un sonido agudo. Este vendría siendo el tono. Y en contraparte, si es que tenemos entonces un sonido de baja frecuencia, nuestra percepción viene siendo un sonido grave. Esto de acá sería el tono. Entonces, de igual manera con la intensidad. La intensidad ya vimos que es la energía que transporta la onda, pero la percepción en nuestro oído humano viene siendo el volumen. Si la energía, si la onda trae mucha intensidad consigo, mucha energía, entonces percibiremos un volumen más fuerte y en su contraparte, si es que su intensidad es baja, también el volumen vendría siendo más suave.
Y la composición espectral, que viene siendo más con los instrumentos de sonido como un piano, una guitarra, ¿no? Que componen una onda en sí, por ejemplo, una nota musical, lo que vamos a hacer en la percepción viene siendo el concepto de timbre. O sea, vamos a identificar por qué se podría resumir en este caso una onda do, una nota do de una guitarra y de un piano, ¿no? No suenan de la misma manera, pero sabemos que es la misma nota, ¿no? Entonces, el timbre nos ayuda a reconocer, a pesar de que la onda es similar, ¿no? ¿Cuál es su proveniencia? ¿De qué fuente está viniendo esta onda? Ese viene siendo el timbre, en este caso, del sonido en cuanto a la percepción. Ahora vamos a hacer un alto en cuanto a lo que es la intensidad, porque la intensidad, como hemos visto, entonces vendría siendo una medida de energía, ¿no? Vimos que es de watts sobre metros cuadrados, pero en este caso, esta medición, como vamos a ver ahorita más adelante, no viene siendo tan práctica, ¿sí? Entonces no podemos hacer los cálculos de, por ejemplo, a qué medida ya nos hace daño, causa un daño permanente en el tímpano, ¿no? Y perdemos la audición, porque es una medida de energía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasamos a una operación que es logarítmica, ¿sí? Y es la fórmula más común que hemos visto el nivel de intensidad o la sonoridad, ¿no? Que viene siendo esta fórmula de aquí, que viene siendo que el nivel de intensidad que se representa con n o con beta viene siendo 10 por el logaritmo decimal y esta una fracción interna que viene siendo la intensidad que nos dan, o sea, la que queremos hallar sobre la intensidad base o la intensidad eh, del umbral de audición, o sea, de cuándo comenzamos a escuchar, que ya es un valor específico ya que solamente se lo tienen que memorizar. Y las unidades de la intensidad sonora vienen siendo en decibelios. Este I sub 0, por ejemplo, aquí lo vamos a ver, viene siendo 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Entonces, como vemos aquí, esta parte de acá vendría siendo lo que es el denominador en esta fracción que vamos aquí. Y nuestra incógnita vendría siendo la parte de arriba, ¿sí? La parte que tenemos que hallar. Este es un valor que simplemente se reemplaza aquí en la fórmula, resolvemos el logaritmo, multiplicamos por el 10 y tenemos nuestro nivel de intensidad sonora en las unidades de los decibelios. Recordemos aquí un poco de conversión entre unidades. Esta intensidad base del umbral de audición viene siendo 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados, pero viene siendo una unidad en metros cuadrados, ¿no? O sea que cubre áreas que son más grandes. Pero cuando trabajamos más en nuestro oído humano, estas unidades se tienden a reducir un poco. Entonces las unidades que vendríamos a ver vendría siendo en watts sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Porque estamos hablando de un área más pequeña. Entonces simplemente hacemos la conversión de 10 a la menos 12, eh, tenemos que pasarlo de metros cuadrados a centímetros cuadrados, que en este caso vendría siendo entre 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, en este caso vendría siendo el I sub 0, 10 a la menos 10 a la menos 16 y vendría siendo el valor con el cual vamos a resolver la mayoría de problemas, que lo vamos a ver también a continuación a más profundidad esta parte voy a volver a repetirlo para que se les pueda quedar claro. Y esto es importante porque cuando pasamos de lo que es intensidad, o sea, en watts sobre metro cuadrado, a lo que es en decibelios, que viene siendo como 10 decibelios, 20 decibelios, 30 decibelios, se, se, se hace más importante lo que es la practicidad para resolver los ejercicios y para calcular los sonidos que podemos percibir y cuando ya hay un exceso de intensidad de sonido que ya nos puede causar un daño permanente en lo que es la audición. Las reglas importantes que tenemos que sacar de acá viene siendo que un aumento de 10 decibelios, ya el sonido percibido viene siendo el doble de fuerte. ¿Sí? Entonces la relación no es de que si aumentamos 10, entonces lo percibimos 10 veces más fuerte. No, en este caso no viene siendo así, sino guarda esta relación. Cuando aumentamos 10 decibelios, el sonido percibido viene siendo el doble de fuerte. Y el rango auditivo humano, o sea, desde cuando comenzamos a escuchar y hasta cuando ya tenemos el umbral del dolor, donde te les digo que ya viene siendo nocivo el sonido, viene siendo desde 0 hasta 120 en el caso de los humanos, ¿sí? Es el sonido en el cual podemos desde comenzar a percibir hasta que ya nos cause dolor. Y en base a esto vamos a tener lo que es la ruta del sonido, ¿sí? Cómo viaja hasta su procesamiento neurológico, ¿sí? Primero comenzamos en el aire, el medio físico estricto por el cual tienen que viajar las ondas. Por acá va a comenzar su viaje y luego van a ser captados por el oído externo, ¿sí? Van a ser conducidos por el canal auditivo y llegar hasta el oído medio. Entonces se encuentra el tímpano y la cadena de huesecillos que ya hemos visto, ¿no? Martillo, yunque y estribo, que también es clásico
de pregunta en los exámenes. Y luego del oído medio, que viene siendo un medio más que todo amplificador de las ondas, pasa lo que es al oído interno, donde encontramos el caracol, concha o cóclea, como ustedes le prefieran llamar, y la base de la transducción viene siendo el órgano de Corti, que va a conducir los impulsos al nervio auditivo y luego su viaje hacia la corteza temporal, donde va a ser procesada su percepción y su respuesta también, en este caso, de la corteza cerebral. Ahora vamos a ver la diferencia entre frecuencia, tono y timbre, ¿sí? Que ya habíamos visto previamente un poco. La frecuencia viene siendo esta magnitud física objetiva. Como ya hemos visto, vienen siendo las vibraciones por segundo y sus unidades vienen siendo en hertz, ¿sí? Que se ejemplifica con una H mayúscula y una Z. Cuando nosotros hablamos de un hertz, nos referimos a una vibración o ciclo por segundo. O sea, cuánto se da, cuánto cubre la onda en un solo segundo. Cuando aumentamos nosotros la frecuencia, ¿sí? A frecuencias altas, tenemos un tono, una percepción más aguda. Y si bajamos la frecuencia, entonces lo que vamos a tener es un tono más grave, en este caso, ¿sí? Entonces, esto de grave y agudo tiene que ver con la percepción. Entonces, a este vamos a crearle otro concepto que se le conoce como tono, que viene siendo esa percepción subjetiva de la frecuencia a lo que nos referimos como grave o agudo, ¿sí? Como vemos aquí en este caso. Ahora, lo que se refiere a lo que es timbre, viene siendo esta cualidad, como les dije, para poder diferenciar las fuentes sonoras, sonidos de que a pesar de que tengan igual frecuencia, por ejemplo, cuando tocamos una misma nota, ya sea en un piano, en una flauta, en una guitarra, podemos identificar sus diferencias o la procedencia del instrumento del cual viene esa nota. Y esto se debe a que el sonido no va a estar compuesto de una sola frecuencia, como vemos aquí en este dibujito, no es tan perfecto como eso, sino que está compuesto de varias microondas, se podría decir, que se conocen como armónicos, ¿sí? Que vienen siendo múltiplos de la frecuencia fundamental, o sea, hay una frecuencia mayor, como en este caso, y va a estar acompañada de unas microfrecuencias que le dan ese sonido característico para poder identificar cuál es la fuente. Entonces, si nos pide el problema identificar si estamos tocando la misma nota, identificar la fuente del sonido, la fuente sonora, que viene siendo la diferencia entre instrumentos musicales, nos referimos al concepto de lo que es timbres, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hay una onda mayor, una onda principal y sus múltiplos de esa onda, o submúltiplos se podría decir, que son ondas de menor importancia, pero que le dan esas características específicas para poder identificar lo que es la fuente sonora. Ahora pasamos al rango auditivo humano. En este caso, el rango auditivo humano viene siendo desde donde podemos percibir hasta donde ya nuestro sistema humano no está adaptado, ya no vamos a poder captar esos sonidos. Entonces, igual que la luz, nosotros vamos a tener infrasonidos que ya no se puede percibir y también ultrasonido cuya frecuencia es muy alta y que nuestro sistema no lo puede procesar, no lo puede captar. Entonces, aquí vamos a hacer una aclaración. Si nuestro rango se encuentra entre 20 a 20.000 Hz, que estamos hablando aquí de la frecuencia, el rango del habla tiene que estar específico entre ese rango, ¿no? Y bueno, particularmente en este rango del habla, donde nosotros solemos hacer nuestras conversaciones normales, nuestro oído se agudiza, es más sensible y más perceptivo para estos tipos de ondas a esta frecuencia. Según información actualizada, viene siendo entre 500 hasta 4000 hercios, pero según la guía con la cual están trabajando, tiene un rango entre 1000 a 3000 hercios. Entonces, en este dato les recomendaría o preguntarle al docente a cargo del curso, ¿no? Que les dé el dato con el cual se está trabajando, pero básicamente viene siendo entre 500 hasta 4000. Igual este rango se encuentra dentro de entonces viene siendo algo similar, ¿no? Entonces, solamente recordar de que cuando nosotros hablamos a un volumen normal, ¿no? Nuestra habla normal, entonces nuestro sonido viene siendo más perceptible, o sea, más sensible para reconocer todos estos sonidos. Y pues, pero en sí, el rango viene siendo mucho más amplio, ¿no? Desde 20 hasta 20.000 hercios en este caso. Pero el oído no va a ser igualmente sensible a todas estas frecuencias del espectro sonoro, ¿no? Recordemos, la máxima sensibilidad se encuentra en la zona del habla y hay menor sensibilidad cuando ya nos acercamos a los 200 y cuando también avanzamos un poco más de los 10.000, ya también nuestra percepción o nuestra captación del sonido pues, comienza a disminuir.
Entonces, acá hay una implicación que les puede servir de ustedes para que puedan, por ejemplo, detectar una hipoacusia, ¿no? Cuando hay deficiencias en lo que es la captación y la percepción del sonido. Es importante porque aunque el sonido tenga la misma intensidad, en este caso de 50 decibelios cada uno, ¿no? Si es que una intensidad de 50 decibelios se encuentra a una frecuencia más alta, en este caso de 3000 hercios, se va a percibir mucho más fuerte que uno que a pesar de que tenga la misma intensidad de 50 decibelios, se encuentre tan solo a 100 hertz. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque la percepción del sonido no solamente entonces va a depender de lo que es la intensidad, sino también va a tener como determinante a lo que es la frecuencia. Y en base a esos dos marcadores vamos a poder determinar cómo es la percepción del sonido en el oído humano. Entonces, en los exámenes de audiometría que nos hacen, si es que nosotros tenemos problemas de audición, se va a medir no solamente la intensidad, sino también según el componente de lo que es la frecuencia, ¿no? Porque ambos son los principales, se podría decir, para determinar si hay alguna deficiencia ahí en lo que es la percepción del sonido. ¿Ok? Entonces, aquí ahora vamos a dividir lo que son las diferencias entre lo que es intensidad y lo que es sonoridad, como les mencioné. La intensidad viene siendo esta energía sonora que va a cruzar una determinada área. Por eso es que su unidad viene siendo watts sobre segundo. Watt de energía, watt sobre centímetro cuadrado, perdón. Watt viene de energía y el centímetro cuadrado viene siendo el área por el cual va a cruzar. Ya como les dije, mencionamos de que podría ser watt sobre metro cuadrado, ¿verdad? Pero en este caso como trabajamos con áreas pequeñas en el oído humano, se prefiere trabajar con centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, en el otro caso vimos de que cuando hablamos de watts sobre metro cuadrado vendría siendo 10 a la 12, pero cuando nosotros ya nos ponemos específicos para problemas del oído humano, vamos a ver de que el umbral, o sea, el I sub 0, con el cual vamos a trabajar luego en la sonoridad, viene siendo 10 a la menos 16 watts sobre centímetro cuadrado. Si el problema nos viniera, aunque es poco probable de que viniera en unidades de watts sobre metro cuadrado en intensidad, entonces el valor sería 10 a la menos 12. Pero si nosotros trabajamos con lo que es watts sobre centímetro cuadrado, que es la mayoría de los casos y lo que más van a ver, viene siendo 10 a la menos 16, que ese viene siendo el umbral auditivo, o sea, donde nosotros vamos a comenzar a escuchar. Y luego hasta el umbral del dolor, que viene siendo 10 a la menos 4 watts sobre centímetro cuadrado de la misma manera, como vamos a ver aquí en esta tablita, ¿sí? Entonces tenemos eh, el umbral auditivo, que es donde ya se comienza recién a captar los estímulos sonoros, y el umbral del dolor, que este viene siendo todo el campo en el cual nosotros vamos a poder evaluar los sonidos por el oído humano. Entonces, si nosotros nos centramos solamente en la intensidad, viene siendo desde 10 a la menos 16 hasta 10 a la menos 4. Entonces, pero si nosotros lo vemos aquí, el rango total viene siendo de 10 a la 12, toda la intensidad que puede recibir el oído humano. Pero si nosotros nos centramos solamente en medir esta escala, ¿cómo serían los problemas, no? Sería muy impráctico trabajar siempre con potencias, con exponentes, ¿no? Entonces, por eso es que se crea la escala logarítmica que tiene que ver con el nivel de intensidad y la sonoridad, o sea, que están relacionados con el concepto de sonoridad o nivel de intensidad, que en este caso, de lo que es toda esta potencia, lo vamos a pasar a lo que son los decibelios. Y ahora podemos decir de que el nivel de intensidad que capta el humano va desde 0 decibelios hasta 120 decibelios. Entonces podemos hacer una diferencia que lo vamos a ver también a continuación de cuánto es 10 decibelios, 20 decibelios, 80 decibelios, 90 decibelios y así hasta llegar a 120 donde ya viene siendo un estímulo doloroso. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de 0 decibelios o el umbral, más o menos viene siendo cuando nosotros escuchamos una hoja seca que va cayendo, ¿no? El sonido que va haciendo. Y la máxima, o que ya viene siendo ya riesgoso, se podría decir, un rifle disparando. Otro ejemplo también puede ser cuando estamos cerca de los motores del avión para los trabajo ocupacional, ¿no? Que se dedican a esa área. También estar expuesto a muchas horas o por periodos prolongados a los sonidos que hacen los aviones también conlleva a una disminución de lo que es la audición.
Entonces, por eso es que para los problemas prácticos, ya que viene siendo más útil para realizar los problemas, se utiliza más que nada lo que es el nivel de intensidad. Sí, simplemente es otra forma de ver lo que es la intensidad física, ya que es más difícil trabajar de esta manera. Y la percepción de todo esto, ¿cómo lo vamos a ver? En lo que es la sonoridad. Recordemos de que ya hemos visto lo que es física y percepción. En la frecuencia, ¿no? Que viene siendo el tono, grave, agudo, ¿no? Y de igual manera tiene la intensidad, esta viene siendo la parte física, la parte objetiva, la parte más matemática, se podría decir, y la sonoridad viene siendo la percepción que vamos a tener en el oído humano. La intensidad, entonces, ¿cómo se va a percibir? En un sonido mucho más fuerte y un sonido, o sea, como se podría decir, de más volumen y de menos volumen, ¿sí? Entonces, la sonoridad, como viene siendo la percepción, o sea, es algo subjetivo, también va a tener en cuenta lo que es la frecuencia del sonido y también su duración, ya que sonidos prolongados a elevada intensidad también producen mucho más daño, ¿no? A que estamos expuestos a un sonido de mucha intensidad, pero de menor duración. Por ejemplo, cuando usamos los audífonos, ¿verdad? Dice, se recomienda no usar, no sale un mensaje en el celular, no de que no usar a volúmenes elevados por periodos prolongados. O sea, en teoría se podría decir de que sí lo usamos como simplemente por periodos cortos, no nos haría tanto daño a como cuando estamos expuestos a una intensidad elevada por periodos prolongados. Entonces se toma en cuenta todos estos factores también, de la frecuencia de onda y también su duración y el ancho de banda del sonido, o sea, la frecuencia de la onda, básicamente. Entonces, ahora pasamos específicamente a lo que es la intensidad relativa y su medición en lo que son los decibelios. En este caso tenemos esta fórmula de la intensidad sonora, ¿no? Del nivel de intensidad, en este caso para la medida de los decibelios, ¿no? Con la fórmula clásica que se está repitiendo desde diapositivas atrás. 10 por el logaritmo de la intensidad X o la intensidad incógnita, lo que queremos hallar, sobre la intensidad de 10 a la menos 16, que viene siendo el umbral auditivo. Este viene siendo nuestra intensidad de referencia, que simplemente la vamos a tener que reemplazar, y la parte del numerador, la parte de arriba, es la parte que nosotros vamos a tener que hallar, o el sonido que queremos evaluar si es que es de mucha intensidad, o sea que nos va a causar daño, o si es un sonido a un volumen seguro, de no tanta intensidad que no va a ser perjudicial para nosotros. Entonces aquí tenemos una escala para nosotros ver a qué nivel de intensidad ya los sonidos nos comienzan a causar un daño que puede desencadenar la pérdida de la audición. Recordemos que a 0 decibelios, que corresponde a 10 a la menos 16, es el umbral auditivo, ¿sí? En este caso, cuando ya recién vamos a comenzar a escuchar. Cuando ya pasamos a los 10 decibelios, podría ser una respiración tranquila. Vamos elevando los 30 decibelios, puede ser cuando estamos en una biblioteca o en un ambiente silencioso. De 50 a 60 decibelios viene siendo lo que conlleva una conversación normal de 1 metro de distancia entre emisor y receptor. Ya a los 70, 80 decibelios, lo que corresponde al tráfico, ¿no? Al tráfico urbano o al uso de una aspiradora. En 85 decibelios, acá ya viene siendo el límite de seguridad ocupacional. ¿Qué quiere decir? De que aquellas empresas que trabajan con maquinaria que realizan sonidos muy pesados, aquí ya deben ofrecer la seguridad para sus trabajadores, ¿no? Les dan dispositivos adecuados para que se puedan cubrir los oídos. Puede ser audífonos, ¿no? Puede ser como unos chupones que les dan para que se puedan proteger de los sonidos muy elevados a periodos prolongados de tiempo. Luego, a los 100 decibelios, ya vemos lo que es el sonido de una motocicleta o un concierto al que estamos expuestos, que ya nos viene causando un riesgo si estamos expuestos más de 15 minutos. Ahora, en los 120 decibelios, viene lo que es el umbral del dolor. Aquí, por ejemplo, una sirena que está muy cercana a nuestro oído, que emite sonidos muy fuertes, ya nos puede causar un daño o una pérdida de la audición si es que nos exponemos mucho a este evento. Y ya cuando un sonido sobrepasa los 150 decibelios, como es una turbina de avión, inmediatamente, así estemos a periodos cortos, ya nos viene causando un daño permanente, más que todo en el oído interno, ¿sí? En la cóclea, y lo que va a ocasionar viene siendo la pérdida de la audición y puede ocasionar incluso sangrado en el oído interno. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener un problema para nosotros poder tener en claro cómo se usa esta fórmula de acá. En este caso vamos a resolver primero con watt sobre metro cuadrado, que viene siendo, ya les dije, el umbral, el I sub 0, ¿no? El umbral de audición viene siendo 10 a la menos 2 en este caso porque trabajamos con watt sobre metro cuadrado. Entonces, vamos a analizar una conversación normal.
¿sí? Entonces, supongamos que la conversación normal produce una intensidad física de esta magnitud, de 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado. Y queremos saber si es que esta intensidad que estamos analizando, cuántos decibelios equivale y si viene siendo un estímulo doloroso o que viene siendo un estímulo inocuo para nuestro oído humano. Entonces, aplicamos nuestra fórmula de intensidad, de nivel de intensidad o de sonoridad y reemplazamos nuestra fórmula, ¿no? Que viene siendo 10 por el logaritmo decimal de la división, ¿no? ¿La división de qué? Acá tenemos que poner nuestro umbral de audición, 10 a la menos 2 en este caso de watts sobre metro cuadrado, y arriba la que estamos analizando, el valor que nos están dando. En este caso, 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado. Recordemos aquí, le puse, por si es que no recuerda muy bien, cuando nos enfrentamos a una división de bases iguales, ¿no? Que tengan diferentes exponentes, ¿no? En este caso, cuando hay una división de bases iguales, los exponentes se tienden a restar. Entonces hacemos nuestra resta, menos 6 menos 12, cada número tiene que ir con su signo. Entonces tenemos menos 6 más, menos por menos más 12. Entonces, menos 6 más 12 nos da en lo que es más 6. Entonces, como resultado tenemos 10 a la 6, lo que vendría siendo todo ese paréntesis, ¿no? Ahora, por una fórmula de lo que viene siendo una propiedad de los logaritmos, cuando afuera tiene el subíndice de 10 y adentro tiene la base de 10, este exponente simplemente puede salir y como son iguales 10 abajo y 10 arriba, el logaritmo desaparece, ¿sí? Como estamos viendo aquí en este caso. Cuando tenemos un logaritmo del índice igual y la base es igual, el exponente tiende a salir como un sombrerito. Se saca el sombrero y entonces todo el logaritmo desaparece porque es logaritmo de 10 entre 10. Entonces viene siendo esto como una potencia, ¿no? El logaritmo es la potencia a la inversa. El 10 elevado a qué número nos viene dando 10, viene siendo 1. Entonces este logaritmo de 10 a la 10 se convierte en 1 y desaparece completamente. Y el 6 que estaba arriba, que viene siendo como el sombrero, la capucha, se saca y viene para acá adelante y este logaritmo desaparece. Entonces desaparece el logaritmo y solamente nos queda 10 por 6. Entonces en decibelios, el nivel de intensidad de esta conversación viene siendo 60 decibelios, ¿sí? Que no representa ningún daño y va acorde a lo que viene siendo una conversación normal a 1 metro entre emisor y receptor. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a ver otro problema. Es si nos dice, por ejemplo, si un sonido, el sonido que tenemos que analizar a pasarlo a decibelios, tiene una intensidad de 10 a la 8 veces mayor que el umbral. Entonces nos dice cuántos decibelios representa. Seguimos con nuestra fórmula, ¿no? La que tenemos que recordar, 10 por el logaritmo decimal de la división, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar con 10 a la menos 16, o sea que estamos trabajando por watts sobre centímetros, por watts sobre centímetros cuadrados. Entonces ahora tenemos abajo nuestro umbral de audición que viene siendo 10 a la menos 16 y arriba tenemos que poner lo que nosotros queremos, lo que queremos analizar o pasarlo a decibelios. Entonces, simplemente de igual manera, tenemos aquí división de bases iguales adentro del paréntesis, vendría siendo menos 8 más 16, 16 menos 8 viene siendo 8, ¿no? Entonces acá nos queda 10 por el logaritmo decimal. Cuando el logaritmo tiene subíndice decimal, se puede poner o no se puede poner, ¿no? Si no tiene nada, se asume de que el subíndice, el numerito de abajo viene siendo 10. También les pueden querer jugar con eso para hacerlos confundir. Pero en este caso, si nos viene de esta manera el logaritmo simplemente de 10 a la 8, sabemos de que aquí el subíndice viene siendo de igual manera de 10. Entonces viene siendo el mismo ejemplo que el que acabamos de ver. Viene siendo el logaritmo de 10 por 10. Entonces el 8, el sombrero, sale para afuera, ¿no? Y el logaritmo quedaría se va, ¿no? Quedaría en 1. Entonces nos quedaría 10 por 8 y tenemos 80 decibelios. Y aquí les puse más problemas y su percepción humana para que ustedes también puedan ir practicando. Si nos dice que la intensidad, en este caso relativa, ¿no? La intensidad que queremos analizar o pasarlo a decibelios, viene si es 10 veces mayor, si es 100 veces mayor, si es 10 a la sexta veces mayor y 10 a la 12, para que ustedes puedan hallar lo que es los decibelios. Y cada uno aquí tiene su resolución y lo que es su fórmula. Vamos a resolver entonces si nosotros tendríamos que vamos a analizar el i sub 0, o sea, si lo de arriba en el numerador viene siendo igual a lo de abajo. Entonces tenemos aquí la fórmula 10 por el logaritmo sub 10, ¿no? Por la división que tenemos aquí. Entonces sería 10 a la menos 16 por 10 a la menos 16 sobre 10 a la menos 16. Entonces aquí nos daría 10 por el logaritmo de 1. Y en este caso vendría siendo de que el logaritmo de 10 al, de
o sea, el subíndice viene siendo 10 y que adentro nos dé 1. Entonces, en este caso, el 10 que está abajo, ¿por qué número se le tiene que elevar a la potencia para que nos dé 1? Recordemos que todo número que nos dé 1, que se tiene que elevar a una potencia, tiene que ser 0. La única manera de que tenga base 10 y nos resulte en 1 viene siendo porque el 10 lo estamos elevando a la 0. Entonces, en este caso, el logaritmo decimal de 1 vendría siendo 0, ¿sí? Simplemente es por potencia. Y acá multiplicamos el 10 por el 0 y nos da como resultado 0 decibeles, que viene siendo algo que es apenas audible, ¿sí? Porque estamos aquí trabajando en lo que es el umbral. Ahora pasamos aquí otro ejemplo también sencillo, cuando tenemos de que la intensidad relativa, ahora en este caso, o sea, lo que va acá arriba viene siendo 10 por el i sub 0, o sea, lo mismo que acá abajo. Entonces tenemos de igual manera, reemplazamos nuestra fórmula, el 10 por el logaritmo de tenemos que establecer nuestra división 10 por i sub 0 sobre i sub 0, entonces se va el i sub 0 y nos queda simplemente 10. Entonces tenemos logaritmo de 10 entre 10. Entonces, ¿a qué número tenemos que elevar el 10 para que nos resulte el 10? Viene siendo 1, ¿no? Todo número elevado a la 1 nos da el mismo número. Entonces, este logaritmo de 10 sobre 10 nos viene siendo 1. Entonces, el resultado vendría siendo 10 por 1, que resulta en 10 decibelios, ¿no? Y así con todos los problemas que ya lo pueden revisar a mayor profundidad. Y recuerden, cualquier duda que tengan, pueden hacérmela durante la clase o si quieren después. Ahora pasamos a la parte que podría ser más fundamental y también la que tiene más información, aunque bueno, está bien explicado para que ustedes también puedan releerlo ya en su casa con mayor detenimiento y les pueda servir para su examen, ¿sí? Entonces ya hemos visto más o menos cuál es la conducción del sonido anatómicamente, pero vamos a resumirlo aquí en esta parte. Llegan las ondas al oído externo, como vemos aquí en esta parte, todo el oído externo y lo que compone el conducto auditivo, y va a llegar a lo que es el tímpano, que ya va a corresponder a lo que es el oído medio. Y el oído medio tiene el tímpano, los huesecillos, ¿no? Y luego ya la parte de la cóclea, los conductos semicirculares y el inicio del nervio auditivo corresponden a lo que es el oído interno, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a centrarnos en esta diapositiva en lo que es el oído externo. Su función principal viene siendo la de captar. Tenemos aquí, recordemos, usemos la lógica también. Tenemos aquí la oreja y su función viene siendo captar los sonidos y dirigirlos por este canal auditivo hasta que llegue al tímpano. O sea, lo podemos suponer simplemente con ver la imagen. Captamos los sonidos y los conduce hasta llegar al tímpano. Tiene estructuras como el pabellón auricular, que básicamente es la oreja, el conducto auditivo, que viene siendo aproximadamente de 2,5 centímetros, y parte de la membrana timpánica con la cual va a chocar las ondas que está captando, ¿verdad? La función de la oreja o del pabellón auricular, ¿cuál viene siendo? Recoger las ondas. Recoger las ondas y canalizarlas, o sea, como juntarlas todas para que lleguen al conducto auditivo. Y lo que nos ayuda el pabellón auricular viene siendo con la localización espacial, o sea, para ver cuál es la proveniencia del sonido, ¿no? Si viene un sonido de arriba, de abajo, de atrás o adelante. Ahora, en el caso del conducto auditivo, como su mismo nombre lo dice, su función viene siendo la de conducir las ondas hasta llegar al tímpano. También se va a encargar de aumentar o amplificar ciertas ondas para que lleguen con más fuerza hacia el tímpano. Y también aquí en el conducto auditivo va a tener unas células productoras de sebo, que se les conoce como cerumen, ¿sí? Este cerumen se va a encargar de atrapar polvo, bacterias e incluso bichos que se pueden meter por el conducto auditivo, van a quedar atrapados por este cerumen, esta capa un poco grasosa que encontramos aquí, y viene siendo también cumpliendo su función de lo que es la protección, ¿sí? Y luego llegamos a lo que es la membrana timpánica, ¿no? Donde ya va a traducir, va a haber lo que se conoce como la transducción de las ondas, ¿no? Siguiendo el oído medio y el proceso que vamos a ver a continuación. O sea, lo que va a hacer las ondas que llegan aquí, que son simplemente aire, se podría decir que vienen siendo conducidas por el aire, va a hacer vibrar a lo que es el tímpano. Entonces ya dejan de ser simplemente aire y pasar a lo que es vibraciones, o sea, ya ondas físicas se podría decir, que se van a propagar y se van a amplificar en el oído medio que vamos a ver a continuación. Ahora, en el oído medio lo que tenemos que tener en cuenta viene siendo los huesecillos, que cumplen una parte muy importante, y también el tímpano. Aquí, el sonido que está viajando por el aire, ¿sí? Va a tener una baja impedancia. O sea, ¿qué quiere decir de que el aire no ofrece resistencia a que, o
o sea, a que viaje las ondas sonoras por ese medio, a diferencia de un medio líquido como tenemos en el oído interno, ¿verdad? En el oído interno está compuesto de líquido, y para que el sonido viaje por el líquido, entonces viene siendo más complicado, porque el líquido ofrece mayor impedancia, o sea, una mayor resistencia a que las ondas sonoras viajen por ese medio, ¿no? Y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una piscina y nos sumergimos, no escuchamos nada, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en lo que es en el oído interno, por ejemplo, que va a estar lleno de líquido. Entonces, el oído medio viene siendo esta solución que va a amplificar o va a hacer mucho más fuertes las ondas para que lleguen con mayor intensidad al oído, al oído interno y puedan vencer esa impedancia líquida que hay en el oído interno. Entonces, el oído medio viene siendo como este relevo fisiológico que va a aumentar la intensidad de las ondas para que no tengan problema en el oído interno. Entonces, cuando una onda sonora va a viajar por el conducto auditivo, va a llegar al líquido del oído interno, ¿no? Y si no hubiera esta adaptación, o sea, si no tuviéramos oído medio, casi el 100% de la energía se reflejaría, así como la luz que vimos de que puede haber el fenómeno de reflexión, ¿no? De que choca con la superficie y sale reflejada de igual manera con la misma intensidad, de igual manera se reflejaría y no escucháramos nada, o escucháramos como si estuviéramos bajo el agua, ¿no? Sonidos distorsionados. Entonces, la solución anatómica para esto que nos ha dado la evolución viene siendo el oído medio, que va a actuar como un transformador de impedancia, va a concentrar toda la energía de, como vemos aquí, del tímpano, que viene siendo un área más grande, en esta ventana oval que viene siendo un área más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando pasamos toda la fuerza de un área más dispersa, un área más amplia, a un área más pequeña, ¿no? Si aplicamos toda la misma fuerza que aplicamos acá, la misma fuerza la aplicamos en el área de la ventana oval, entonces resulta en una multiplicación de la intensidad del sonido que va a servir para lo que es el oído interno. Entonces, en este caso, vamos a ejemplificar o vamos a analizar cuáles son los mecanismos que van a amplificar esta intensidad de las ondas que ahora se han convertido en vibraciones gracias al tímpano. Primero, los huesecillos, específicamente más que nada el martillo y el yunque, van a actuar como una palanca ósea. ¿Qué quiere decir? Como una conducción de la presión. O sea, la presión que viene en el tímpano, una parte va a ser conducida por el martillo, por el yunque y van a empujar al estribo, ¿sí? Una fuerza física mecánica que va a chocar con la ventana oval. Y en este caso tiene un efecto de factor de amplificación, o sea, por cuánto va a elevar la intensidad del sonido por 1.3. Y ahora, la concentración del área. Este viene siendo el factor principal con un mayor margen de amplificación de la intensidad sonora. ¿Por qué? Porque hablamos de que el área del tímpano aproximadamente viene siendo de 55 mililitros, de 55 milímetros cuadrados, y el área, en este caso del estribo, que va a chocar con la ventana oval, viene siendo de 3.2. Entonces, toda esa diferencia también va a amplificar lo que es la intensidad de las ondas que están llegando a esta zona. Y en este caso, el factor de amplificación, o por cuánto lo multiplica, va a ser por 17. En total, todo el oído medio nos va a ofrecer una amplificación del sonido más que nada de 22, multiplicándolo por 22, más que nada en lo que viene siendo la presión del sonido, ¿sí? Que viene aumentando. Y ahora pasamos a lo que es el oído interno, que recordemos más, acá quien va a ser la estrella viene siendo la cóclea, ¿no? Que tiene forma de caracol, una forma media enrollada, y su función en este caso viene siendo lo que es la transmisión de las ondas. Como vemos aquí, va a tener tres compartimientos que son de mucha importancia. Más que nada va a tener importancia lo que es la rampa media y las membranas que va a tener. En este caso, la membrana basilar va a jugar un papel muy importante, ¿sí? Tenemos entonces la rampa vestibular. Aquí está la ventana oval con la cual el estribo va a estar chocando. Choca toda la presión del tímpano, pasa por los huesecillos y viene toda la presión de por 22 acá al estribo. Empuja la ventana oval y ¿qué es lo que va a crear? Va a crear movimiento, va a crear ondas o olas microscópicas que van a generar un movimiento en todo el líquido de la concha coclear. Entonces va a recibir las vibraciones del oído medio y también tenemos aquí la parte de la rampa media, que en esta parte de la rampa media va a contener lo que es el órgano de Corti, que también lo vamos a ver a continuación. El órgano de Corti es donde se da la transducción real, o sea, donde pasa ya de vibraciones a lo que es un impulso nervioso para que pueda seguir su camino por el nervio auditivo y siga pues hasta la corteza para su procesamiento. Y luego tenemos también la rampa timpánica que va a conectar con la ventana redonda, que también es una parte del oído interno, que simplemente va a conducir todas estas olas microscópicas que se van a producir por la fuerza ejercida sobre la ventana oval.
Entonces, para poder ejemplificar aquí cuál es todo el proceso, primero el último hueso del estribo va a golpear la ventana oval y va a transferir todas estas vibraciones, estas olas, a lo que es la perilinfa, que es el líquido que va a estar compuesto por toda la rampa vestibular y la timpánica. Se le conoce como perilinfa. Entonces, ahora la perilinfa se está moviendo eh, al mismo nivel de las ondas. Entonces, va a empujar el líquido dentro de la cóclea y va a crear estas olas, hace de que todo este movimiento, toda esta fuerza que se esté ejerciendo circundante, va a empujar más que nada esta membrana basilar y la va a hacer subir y bajar, subir y bajar. Entonces, acá en la membrana basilar se va a encontrar el órgano de Corti y este movimiento, gracias a las olas que están sucediendo aquí en la perilinfa, lo van a activar. ¿Por qué? Porque esta membrana basilar va a chocar con una membrana que está aquí en la rampa media, que le vamos a ver a continuación, que se llama rampa tectónica, y las células que tiene acá la membrana basilar se van a activar por el rozamiento o por el choque con la membrana superior que van a tener. Entonces, estas células o células ciliadas se les conoce, al estar rozando, al estar chocando, transmiten esta señal eléctrica, ¿no? Y esa señal eléctrica va a ser conducida por el nervio auditivo, que también se le conoce como octavo par craneal o vestíbulo coclear, y luego va a seguir su camino hacia el cerebro. La importancia de acá viene radicando en lo que es la membrana basilar, que contiene al órgano de Corte. Eh, y tiene sus particularidades, ¿no? En este caso, vemos que todo este largo viene siendo la membrana basilar y va a tener variaciones en sus propiedades debido a dónde está ubicado. Por ejemplo, en la base, o sea, la que se acerca acá a la ventana oval, en la parte inicial, se podría decir, de la membrana basilar, viene siendo más rígida y también más delgada. Y acá lo que se va a encargar viene siendo de captar las frecuencias altas, o sea, los sonidos agudos. Y la parte que está más distal, se podría decir, o sea, ya en el extremo o apex, como también se le conoce, viene siendo aquí un poco más flexible, ya no tan rígida como la primera parte, y también viene siendo más ancha, y va a ser más receptivo a lo que son las bajas frecuencias, o sea, a los tonos que son más graves. Esa viene siendo la diferencia a lo largo de toda la membrana basilar. Ahora, para poder resumir todo esto antes de pasar a lo que es el órgano de Corti, vamos a ver cómo es la transducción del sonido paso a paso. Primero, recuerden, recibimos una onda sonora en el aire, luego que va a ser conducida por el canal, ¿no? El canal que hemos visto en el oído externo, y va a llegar al tímpano para hacerlo vibrar. Aquí va a pasar de lo que es aire simplemente a ya ondas mecánicas, ¿no? Que van a ser conducidas por la cadena de huesecillos que van a ser amplificadas por la diferencia de área y también por la conexión entre los huesecillos que van a actuar como una palanca y van a desembocar sobre la ventana oval, produciendo movimiento en la perilinfa. Esta perilinfa y su movimiento entre las membranas de la concha auricular van a ocasionar un movimiento hacia arriba y hacia abajo de la membrana basilar, según la frecuencia que estemos escuchando. La membrana basilar va a estar compuesta de las células ciliadas. Células ciliadas se los dice porque va a tener estos pelitos que se les conoce como los esterocilios. Y estos esterocilios van a tener canales iónicos, o sea que cuando se abren van a permitir el ingreso, en este caso, de potasio. Cuando permiten el ingreso de potasio, ahí ya se inicia todo el espectro de la despolarización de la célula. O sea, la célula como que se despierta y capta pues el impulso mecánico, en este caso de las vibraciones, y lo va a convertir en un impulso nervioso. La célula se despolariza por la entrada de potasio y luego pues se activa el nervio auditivo y se conduce determinando su frecuencia y su intensidad, como hemos visto en la parte anterior de la membrana basilar, va a ser mayor percibida por los sonidos agudos y la parte posterior en el extremo por los sonidos graves. ¿Sí? Luego pasa por el tronco encefálico y luego para la corteza temporal, que viene siendo donde se procesa, donde está el área auditiva primaria y secundaria para su procesamiento. Ahora pasamos a quién es el órgano gracias al cual escuchamos, ¿no? Viene siendo el transductor biológico anatómico en este caso. Entonces, el órgano de Corti se va a encontrar en lo que es el conducto coclear, más que nada en la endolinfa, en el líquido medio que vimos en la imagen anterior. Las vibraciones de la perilinfa, o sea, de las membranas que están a su alrededor, van a causar el movimiento de la membrana basilar en este caso y la activación del órgano de Corti. La membrana tectoria, en este caso, que es la que está pegadita acá a la membrana basilar,
va a entrar en contacto con las células ciliadas. En este caso, como vimos aquí, aquí están los esterocilios y van a ocasionar este roce, su despolarización de estas células ciliadas y van a transformar lo que es la energía mecánica, o sea, de las ondas, en impulsos nerviosos, ¿no? Y esto es lo que nos va a dar lo que es la sensación del sonido. El órgano de corte está dividido en dos partes, lo que son las células ciliadas, como vemos en este caso, internas y las células ciliadas externas. La célula ciliada, en este caso interna, se va a encargar más que nada de la transducción verdadera, o sea, de pasar de ondas a impulso nervioso. Y en este caso, las células ciliadas externas van a tener una función más que nada de lo que es amplificador, o sea, intensificar lo que es la intensidad del sonido. ¿Sí? Y el transductor verdadero vendría siendo lo que son las células ciliadas internas. Ahora, el potencial de diferencia en este caso viene siendo la razón por la cual se van a abrir estos canales permitiendo el ingreso de potasio y la despolarización de estas células ciliadas. Lo que va a ocurrir es de que en la endolinfa, esta parte de azul que está aquí, y la célula va a haber una diferencia de 150 milivoltios. Entonces, acá la endolinfa va a estar mucho, mucho más positiva y acá las células ciliadas se van a encontrar pues más negativas, ¿no? Entonces, este rozamiento hace que esas células ciliadas se activen y entonces van a caer o sea, ya no van a ofrecer resistencia a los cambios de gradiente. Entonces, esta parte de acá que está positiva va a querer hacer de que las células ciliadas también se encuentren positivas. Entonces, cuando estas células ciliadas se activan, van a dejar que la endolinfa las haga positivas, ¿no? Mediante la entrada de carga positiva, en este caso del potasio, ¿no? Porque el potasio tiene carga positiva. El potasio ingresa, entonces le da mucha carga positiva a las células ciliadas, las despolariza y va a activar todo lo que viene siendo las fibras nerviosas del nervio coclear. Y bueno, aquí vamos a ver cuál viene siendo luego de que ya llega al nervio, ¿no? Al órgano de Corti, cuál es su vía hasta llegar al cerebro. Del órgano de Corti que vemos aquí, luego viene al nervio coclear, que viene siendo el octavo par, se le llama nervio coclear, vestíbulo coclear, nervio auditivo o octavo par también se le conoce. Luego viene ya al bulbo, ¿no? Al bulbo raquídeo, en este caso vamos a encontrar dos partes principales. Primero, al núcleo coclear, como estamos viendo aquí, este viene siendo el nervio auditivo, esta parte rojita que va comenzando aquí, hasta el núcleo coclear que se encuentra en el bulbo, luego viene aquí hasta el complejo olivar que también se encuentra en el bulbo, y aquí se comienza a dar el procesamiento inicial ascendente, ¿no? Luego viene al complejo olivar superior, que en este caso, en esta imagen no está todavía señalada, ¿no? Que más que nada el complejo olivar superior lo que nos va a indicar viene siendo una localización espacial, o sea, más que nada el tiempo, intensidad entre ambos oídos. Luego viene al colículo inferior, acá ya en la parte del mesencéfalo, específicamente en la parte del hemisco lateral. Luego pasa lo que viene siendo al tálamo, específicamente en la parte del cuerpo geniculado medial, y luego ya del tálamo que estamos cerca a la corteza, pasa lo que es la corteza auditiva. Específicamente la corteza auditiva que está encargada de la audición viene siendo el giro de Heschel, que se encuentra en el lóbulo temporal. O sea, el lóbulo temporal es el que está arribita de nuestra oreja, ¿no? Entonces, para no olvidarnos nunca, ese viene siendo el lóbulo temporal, específicamente en el giro de Heschel, aquí viene siendo la percepción consciente. Y si les preguntan, o no sé si les darán este dato, cuando estudien en anatomía las áreas de Brodmann, la vía auditiva se procesa en la corteza, en el giro de Heschel, pero tiene numeritos, ¿no? Para poder identificarlo. Y las partes, este viene siendo el giro de Heschel, y las partes que están encargadas de la corteza auditiva para su procesamiento viene siendo el área 41, que viene siendo esa parte de rosa o rojo más intenso, el área 41 y el área 42, que están encargadas de lo que es el procesamiento auditivo de la corteza, en la corteza, ¿sí? El área 41 viene siendo la corteza auditiva primaria y la 42 la corteza auditiva secundaria, ¿sí? Ambas están encargados de la percepción y su procesamiento y sus interconexiones con otras partes de la corteza cerebral. Esa viene siendo la bibliografía, ¿sí? Y bueno, eso sería todo, compañeros. No sé si tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro, o algo que quieran mencionar, o si no, para ya detener la grabación. Ok. Ok, compañeros, eso sería todo por la sesión de hoy. Ahorita voy a pasar el post-test, por favor no se olviden de completarlo. Ya solamente nos falta el siguiente domingo y terminamos con todo el temario de física. Y gracias por haber asistido.